Opus Medio. Defensor ciudadano que asume la activa promoción, difusión, protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas y la comunidad. Capísima Multimedial y sus desafíos 2021. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Muy buenos días, cuando son las 11 de la mañana con 6 minutos en Chile, queremos darle la bienvenida a nuestro programa número 17 de Región Emprendedora, el que, como saben, hemos diseñado con el propósito de generar un espacio de conversación y aprendizaje que permita traer esas conversaciones que tanto necesitamos del mundo a nuestra región y de la que esperamos que emprendedores, comerciantes, microempresarios, pymes y cada uno de ustedes puedan aprender y enriquecerse. Hoy viernes tenemos un gran programa, así que los invito a que compartan esta transmisión en las redes sociales. En el primer bloque tendremos a Ricardo Román, con quien conversaremos sobre transformación de la educación. Y en el segundo bloque, y siguiendo la misma línea, vamos a compartir con Katia Aguayo y Jennifer Pizarro, subdirectora académica y coordinadora de creatividad, respectivamente, del Colegio Alberto Blesgana en Santiago. Y vamos a hablar sobre experiencias en la educación y cómo han tenido que aprender a adaptarse y sobrellevar esta nueva forma en un contexto complejo y cambiante. Así que comparta esta transmisión en sus redes sociales, siéntase cómodo y cómoda, que ya arrancamos. Y a continuación quiero presentar a mi primer invitado este viernes 28 de mayo y darle la bienvenida a Ricardo Román, con quien conversaremos sobre transformación de la educación. Ricardo, un placer tenerte en el programa. Bienvenido a Arica, bienvenido a Región Emprendedora. Hola Alexandro, muchas gracias por la invitación. Yo contento de compartir y también de comunicarnos con los ariqueños. Yo tengo un cariño especial a esa ciudad. Tuve la oportunidad de hacer unos trabajos hermosos con mucha gente de la comunidad ariqueña, de distintos lugares académicos, dirigentes sociales, emprendedores, hace ya harto tiempo, sí, hace mucho tiempo, pero todavía tengo un cariño tremendo y lo pasé muy bien ese tiempo, todavía tengo buenos amigos allá, así que qué bueno poder comunicarme a través tuyo con Arica. Así es, año 2002, 2003, Ricardo fue parte importante de mi formación profesional, de la que siempre te la expreso con gratitud, ya que fuiste un mentor importante para mí y producto de eso hemos podido cultivar una linda amistad de muchos años. Sí, gracias por eso. Voy a hacer una breve introducción de tu persona. Ricardo es profesor de filosofía, es director del Colegio Alberto Blesgana y presidente del directorio del Colegio Altamira en Chile. Se desempeñó durante 20 años como consultor de empresas en universidades y gobiernos en Chile, México y España, y como parte del equipo del filósofo e ingeniero chileno Fernando Flores en ámbitos de comunicación, innovación y emprendimiento. Desde el año 2013 comenzó un proceso de transformación en el colegio fundado por sus padres, introduciendo innovaciones de aprendizaje, tecnologías como programación y robótica y prácticas de inteligencia emocional como yoga y meditación, que avanzan hacia la creación de un programa de un nuevo paradigma educativo, creando el 2007 el primer Fab Lab en un colegio chileno, un laboratorio de fabricación digital con impresoras 3D, cortadoras láser, robot y herramientas de biohacking. Fab Lab es una red de laboratorios creada por el MIT en Estados Unidos que cuenta con más de 2.000 centros en el mundo, principalmente en universidades, municipios y empresas innovadores. Se trata de llevar un colegio con estudiantes de alta vulnerabilidad las principales capacidades intelectuales, creativas y tecnológicas para desempeñarse con efectividad y sentido en el futuro. Desde el 2019 asumió como presidente del directorio del Colegio Altamira para comenzar también un proyecto de transformación con características similares en un colegio privado.
Ricardo, el Colegio Alberto Blesgana está dentro de los 100 colegios más innovadores del mundo e invitado al World Education Week, organizado por la Fundación Barclay. ¿Qué significó para ustedes ser un colegio innovador? Sí, bueno, gracias por la presentación, un poco larga, pero ya cuando va juntando años, se va juntando también más currículum, felizmente. Y cierto, bueno, yo he hecho hartas cosas en la vida, y hace un tiempo el colegio lo fundó mi familia hace ya 50 años, 49 años, y yo primero participé, digamos, lateralmente, hasta que ahora ya soy director del colegio. Y claro, entonces nosotros nos invitaron a participar en ese evento que es en Inglaterra, la misma fundación que hace la premiación del mejor profesor del mundo. Y a pesar que nosotros somos un colegio que no tiene exactamente buenos resultados en las pruebas estandarizadas como el CIMSE, pero sí por el proyecto que estamos haciendo y las cosas que estamos produciendo, nos consideramos entre los 100 colegios más innovadores del mundo. Y eso también es un súper buen reconocimiento en la comunidad de colegios en Chile y en América Latina o Iberoamérica, porque tenemos mucha gente que nos está siguiendo, nos está consultando, nos está aportando, y también ha sido muy bueno para la comunidad, un tremendo orgullo para los profesores, para todo el equipo que trabaja y también para las familias. Claro que sí. Y eso es tomar la iniciativa, es partir de algo. ¿Cuáles son los desafíos del siglo XXI? Bueno, ya comenzamos la tercera década del siglo XXI, entonces casi hay que hablar del siglo XXII. Esperemos estar vivos todavía, no, yo creo que no, pero en fin. Sí, mira, tratar de decirlo en breve, las escuelas tradicionales, incluso las mejores escuelas, y está pasando con las universidades lo mismo, fueron creadas para otra época, para otro mundo. Entonces la escuela fue un dispositivo social cuando empezó la modernización en el mundo, sobre todo en Europa. Se necesitaba generar mucha disciplina entre las personas porque tenían que integrarse al mundo tanto de las instituciones como de la industria. Entonces las escuelas eran unas máquinas de producir disciplina y funcionaron muy bien, hicieron muchos cambios y aportaron mucho a la sociedad por un par de siglos. Entonces parte de lo que hoy día se llama la clase media en el mundo es resultado de la escolarización. Entonces tuvo una misión, una función que la cumplió muy bien, pero ese mundo del fines del siglo XVIII y del siglo XIX se ha transformado completamente después de hace ya unos 30 años con la globalización y la transformación tecnológica, y hoy día se requiere otro tipo de formación, pero no solamente y principalmente un asunto de qué contenido enseñar, sino especialmente cómo se aprende. Entonces lo que nosotros necesitamos producir un tipo de ciudadano, de personas que puedan vivir en la incertidumbre, en el cambio permanente, rodeados de muchas tecnologías y participando con ellas, creando valor en ese mundo, y tienen que tener mucha autonomía también y capacidad de crear valor. Entonces todo eso, las instituciones educativas antiguas, incluyendo las universidades, no lo provocan, no están enfocadas, eso están enfocados más en transmitir conocimiento. Entonces nosotros tenemos que desarrollar habilidades, sensibilidades, capacidades de relación, y además que también habilidades intelectuales potentes, pero en otro marco, en un marco más bien de la creatividad, que es como que la creatividad en los colegios, como lo que se dice en las empresas, la innovación. La innovación. Entonces, y esos son los desafíos realmente de las escuelas, de los colegios y también de la educación superior para esta época. Y realmente no es un asunto ni de recursos ni de contenido, sino sobre todo un asunto cultural, de enfoque, de sensibilidad. Sí. ¿Cuáles son los paradigmas que se deben modificar y que ustedes como colegio han trabajado muy bien para romper un poco el esquema de la forma en cómo se tienen que hacer las cosas para obtener resultados distintos? Claro. Como te decía yo, la escuela tradicional está basada sobre todo en la transmisión de conocimiento y en la reproducción de procedimientos, de seguir mecánicamente algoritmos, ya sea en matemática, en otras cosas. Y eso que funcionaba muy bien cuando tú tenías una persona que iba a trabajar en el mismo trabajo, en la misma función, en la misma empresa durante toda su vida, eso funcionaba. Pero hoy día las personas de hecho ya es sabido, está estudiado que en los próximos años van a desaparecer la mitad de las carreras que hoy día existen, las profesiones, van a aparecer carreras nuevas,
pero además está el fenómeno ya de hace unos 30 años que las carreras están evolucionando. Una persona va a tener hasta 5 profesiones en su vida. Entonces, hoy día necesitamos estar aprender especialmente, estar aprendiendo permanentemente. Ya no se estudia una vez en la vida, se estudia siempre. Y también estar abierto a cambiar, a transformar las habilidades, los espacios donde trabajamos. Entonces, ese tipo de aprendizaje no es un aprendizaje que se puede hacer teóricamente, hay que hacerlo experiencialmente, como en un laboratorio. Entonces, los colegios tienen que pasar de ser unas máquinas de transmisión de conocimiento a ser unos espacios, unos laboratorios de desarrollo de habilidades y sensibilidades. Entonces cambia todo, el profesor deja de ser la persona que más sabe y tiene que ser más bien un motivador de los aprendizajes, un motivador de las prácticas, un motivador de la colaboración, porque tiene que enseñar con el ejemplo la manera como hay que vivir en el futuro. Y aparte que tiene que tener la capacidad también de seducir a sus estudiantes y lograr conectarlos, sino al final tiene que ver mucho también con el interés, y más aún en esta pandemia, cómo logramos ese interés cuando los chicos han tenido que sentarse frente a una computadora para pasar clases y en muchos casos han duplicado las tareas pensando que era la mejor forma de seguir educando. Exactamente, o sea, el peor error que han tenido los colegios en general es cuando se niegan a estos cambios y quieren insistir en la misma estrategia que ha durado durante 200 años. Es un fracaso completo. De hecho, a veces parece que fuera un éxito porque consiguen buenos puntajes en CIMSE, pero realmente esos no son los aprendizajes relevantes de este tiempo. Otro error es cuando incluyen las tecnologías, pero las siguen usando en el fondo, es cuando dicen uso tecnología, pero en el fondo uso el PowerPoint igual que la pizarra. Sigue transmitiendo conocimiento. Entonces, lo que hay que cambiar es que se tiene que poner en el centro del aprendizaje a los estudiantes. El profesor deja de ser el protagonista, deja de ser el que más sabe, el que más manda, y se transforma más bien en un motivador, un orientador, un seductor, como tú dices, de los estudiantes. Y además que estamos en un mundo en que está en crisis la autoridad, y los profesores, cuando en nuestra infancia uno le tenía hasta temor al profesor, hoy día los profesores por la autoridad, por el autoritarismo y el temor ya no funcionan. Entonces están obligados a tener una relación mucho más de seducción, más horizontal, y enseñar de ese modo, pero a pesar de que igual hay que enseñar mucha responsabilidad a los niños y a los jóvenes, pero tiene que ser desde otro modo. Entonces, en el centro está en que si el aprendizaje es práctico, es experiencial, los estudiantes tienen que ser el centro del aprendizaje, los protagonistas, y aprender ellos desde sí mismos, desde su práctica, desde su experimentación, desde su exploración. Ahora, y eso es difícil porque hay que motivar a los que lo quieran hacer. De hecho los mejores alumnos en el esquema antiguo no les gusta esto. Ellos prefieren que les pasen materia, le hagan una prueba de memoria y les va muy bien. Pero hoy día la enseñanza que es relevante funciona de otro modo. Claro, exacto. Yo creo que, no sé si compartirás el juicio que hago, pero quizás muchos colegios saben qué tienen que hacer, o quizás muchos profesores saben qué tienen que hacer, pero no saben cómo lo tienen que hacer. A veces el problema no suele estar en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo se comienza a transformar la educación? Que es la gran conversación que se ha tenido en Chile también. ¿Cómo mejoramos la educación? ¿Cómo la transformamos? Ustedes lo están haciendo en el colegio. O sea, un poco haciendo paráfrasis de esta antigua frase de McLuhan que decía el medio del mensaje, hoy día el cómo, el qué, para decirte, es casi un juego de palabras, porque el qué mucho tenía que ver con los contenidos. De hecho, todavía dice que contenido, por ejemplo, hoy día está preocupado la autoridad, el ministerio, de que vamos atrasados en el currículum de los contenidos que se han impartido. Pero realmente la gran tragedia son las habilidades que nos han desarrollado, incluyendo sobre todo las habilidades sociales y emocionales que se desarrollan en la práctica, en interacción con otros. Entonces, la gran tragedia que vamos a tener con estas generaciones que han pasado 1 año y medio, incluso 2 años encerrados en sus casas, sin contacto con sus amigos, que se aprende mucho. O sea, la escuela no es solamente un lugar donde va uno a buscar información, es un espacio donde uno aprende socialmente, emocionalmente con otros. Y eso es una cosa bien grande que va a pasar. Entonces, claro, yo no estoy muy de acuerdo con tu opinión en el sentido de que yo creo que faltan las dos cosas. Nosotros hemos hecho esta doble apuesta. Por un lado, nosotros decimos que los estudiantes tienen que aprender más habilidades que las que se enseñaban antes, por ejemplo, las habilidades de emprendimiento, de innovación, de relaciones sociales, de adopción de tecnología, de creatividad. Eso es como las nuevas habilidades que hay que incluir a las habilidades anteriores intelectuales.
pero sobre todo hay que cambiar el modo en cómo se aprende, que tiene que ser un modo súper práctico, ojalá lúdico, entretenido y usando masivamente las tecnologías. Entonces, las tecnologías no son un fin en sí mismo, son un medio para aprender. Entonces, ahora, ¿por qué son importantes las tecnologías? En nuestro caso, que trabajamos con robótica, con impresión 3D, tenemos un Fab Lab, porque uno está mucho más sintonizada con los niños y los jóvenes, en la manera como ellos viven la vida, con tecnologías. Entonces, hoy día ponerle a una persona adulta a hablarle 1 hora y media es una cosa completamente una pérdida de tiempo. Ellos están acostumbrados a escuchar unos podcasts en YouTube o en TikTok de minutos breves y muy, muy dinámicos. Entonces nosotros no nos podemos desconocer eso y tratar de obligarlo a que nos pongan atención 1 hora y media. No lo van a hacer, no pueden, ya neurológicamente no pueden. Entonces tenemos que hacer lo que ellos actúen, que ellos se entretengan, que ellos se desafíen. Entonces cambia completamente, el cómo aprender cambia completamente. Sí. ¿Cuáles crees tú que son las habilidades claves para enfrentar la educación del futuro? Las habilidades claves que necesitan desarrollar los estudiantes. Por una parte los estudiantes, pero también los profesores, porque al final tiene que ver con cómo ellos co-crean en ese espacio. Exactamente, porque hoy día más que nunca los profesores educan con el ejemplo. Entonces, en la antigua educación también uno aprendía el ejemplo porque el profesor era una persona disciplinada, muy ordenada, respetuosa, erudita muchas veces, y era un tipo de persona que era la que funcionaba en la sociedad industrial original. Hoy día necesitamos producir un ciudadano que es mucho más dinámico, mucho más flexible, mucho más abierto a explorar, a cambiar, a probar, a tomar desafíos, a tomar riesgos, a colaborar con otro, porque si todo esto que digo yo de la flexibilidad, la incertidumbre y el riesgo lo hace solo, se muere, se muere de ansiedad. Entonces es muy importante construir comunidades, construir colaboración, construir comunidades en el barrio, en la ciudad, en la misma empresa, con otras empresas, entre emprendedores. Entonces es muy importante aprender a colaborar, aprender a crear redes de colaboración. Y también es muy importante que adoptar las tecnologías, porque muchas cosas o casi todo va a pasar por las tecnologías. O sea, todo, la medicina, hasta la artesanía, el arte también. Y sobre todo comunicarse, estar en el mundo pasa por tecnología hoy día. Entonces, todo eso son cosas que los profesores, más que predicársela a los estudiantes, tienen que mostrarla con el ejemplo, hacerla ellos. O sea, diseñar sus clases de esa manera, usando tecnología, creando juegos, haciendo proyectos, que los estudiantes tengan que colaborar con otros, tengan que aliarse con otros, probar, ensayar, fracasar, persistir. Entonces, el espacio del aula, el espacio educativo, tiene que tener este espíritu más bien muy, muy flexible, pero al mismo tiempo muy colaborativo. Sí. Perdóname, entonces los profesores todavía, porque el colegio el cual dirijo, somos centro de práctica de un par de universidades, entre otras la Católica, universidades prestigiosas de educación, pero hasta el día de hoy a los profesores se les está formando como para colegios que ya no existen, o para un mundo que ya no existe. O sea, los siguen centrando en la transmisión de conocimiento. Entonces, con muy poca tecnología, con nada de educación emocional, entonces los profesores al final están súper desafiados a reinventarse, a reformularse muy chicos, cuando recién comienzan sus carreras. O si no muchos de ellos, de hecho, está medido en Chile y en el mundo que como a los 5 años la mitad de los profesores han cambiado de carrera porque no les funciona, no es demasiado para ellos, las habilidades, les faltan muchas habilidades para poder lidiar hoy día con niños, con adolescentes que están mucho más libres, más flexibles ellos mismos. Definitivamente adaptarse. Hay muchos profesores que les ha costado mucho adaptarse porque han venido haciendo las cosas de una cierta forma, creo, hasta rigurosa. Se me viene a la mente un profesor que no aceptaba que le critiquen su forma de evaluar. O sea, una persona que no escucha y que no, de alguna otra manera no comparte esos puntos con estudiantes. Exactamente, pero hay que rescatar que eso lo hacen por un profundo sentido ético de lo que ellos entienden que es su profesión. O sea, no lo hacen por malas personas, no lo hacen porque no les importe su trabajo, justamente porque les importa su trabajo, ellos hacen eso, porque ellos entienden todavía que su trabajo es así. Claro. O sea, si algo yo, estos años que llevo con el colegio, que he aprendido a respetar y admirar mucho, la vida de un profesor que es muy, muy laboriosa,
es muy esforzada, es muy sacrificada. O sea, hoy día yo a cualquier persona la desafío a estar media hora, una hora y media con 40 niños en una sala, a ver cómo lo hacen. Es muy difícil, es muy complicado, tener cientos de pruebas que revisar, etcétera, prepararse, estar estudiando, actualizarse, y con sueldos que no son los mejores comparados con otras profesiones. Entonces, ser profesor es una cosa que para mí es completamente respetable, admirable, y ojalá que la sociedad entienda el rol que deben tener los profesores en el país. Exacto, exacto. Esta pandemia ha desnudado también ciertas cosas y una de ellas es la parte emocional, que muchos colegios no se hacen cargo porque por ahí no les compete, ¿sí? Hay como que dicen, hay cosas que hacemos nosotros, otras cosas que las tienen que hacer los padres en casa. Claro. ¿Por qué es tan importante fortalecer la parte emocional en las personas, en los jóvenes, en los niños? Por varias razones. O sea, nosotros en el colegio tenemos un área que se llama educación emocional, en la cual tenemos desde trabajo con psicólogas que hacen asistencia de crisis, acompañamiento cuando hay crisis familiares, crisis propias del crecimiento de los niños, pero también formación social y emocional. También tenemos meditación trascendental apoyada por la Fundación David Lynch, que es un cineasta norteamericano que creó una fundación para formar en meditación a los niños. Y también hacemos yoga. Y eso mismo lo hacemos con los profesores, porque hoy día está probado por las neurociencias que nosotros somos principalmente seres emocionales, esto de que somos mamíferos. Entonces, también esto en la tradición, cuando nació los colegios, era mucho más importante la razón, la racionalidad. Entonces se consideraba como que en la escuela uno aquí venía a razonar, a conocer, a aprender, y las emociones las deja en la casa. Y cualquier problema emocional es un problema de la familia, no del colegio. Entonces, habían profesores que te decían, o gente, yo no soy psicólogo, no tengo por qué atender estas cosas. Pero resulta que hoy día somos seres integrales, y partiendo por nuestros profesores, a los cuales también hay que darle mucha contención, sobre todo ahora, nosotros conversábamos, nuestros profesores, sobre todo la mayoría de los profesores son mujeres de partida, y muchas mujeres jefas de hogar. Entonces estuvieron haciendo clases en el computador, en el comedor de su casa, con los niños al lado haciendo tareas, jugando, entre clase y clase tenían que hacer el almuerzo. Entonces no terminaba nunca. Entonces fue un desgaste tremendo para los profesores, que eso hay que mostrarlo con todo su drama, porque es bien admirable lo que lograron poder seguir funcionando a pesar de la pandemia. Es distinto de tener un trabajo administrativo de otro tipo que uno está solo con su computador. Ellos estaban normalmente interactuando con 30 o más niños que no prenden las cámaras, que llegan tarde, etcétera, y además con sus propias situaciones familiares. Entonces, claro, lo emocional, uno si se conecta con la dimensión emocional de los seres humanos, te das cuenta que, claro, hay que, primero que nada, un espacio escolar es un espacio de contención, un espacio de cuidado de los otros, y al mismo tiempo un espacio de desarrollo de emociones, desarrollo de capacidad emocional, de persistencia, de tolerancia al fracaso, de capacidad de empatía con los otros. Ahora, eso que en el colegio es importante, va a ser importante en la vida, para todos, ¿sí? Porque el mundo viene tan complejo, tan acelerado. Ya no están anunciando más pandemia en el futuro. O sea, no terminamos esta, dicen que hay 1500 versiones del coronavirus. Entonces, lo más probable es que tengamos otras situaciones difíciles o económicas o políticas. Entonces, los seres humanos van a tener que aprender a vivir en la incertidumbre, y especialmente poder aprender desde la empatía y la colaboración ayuda mucho a poder sobrevivir la incertidumbre. Sí, a mí me pasó varias veces escuchar en empresas, aquí se viene a trabajar, sus problemas los dejas afuera, y uno queda como, muéstrame, como salen los TikTok, dime, muéstrame cómo se dejan los problemas fuera, si los problemas son parte de mi vida, yo vivo con eso, yo no puedo dejar, si estoy pasando por un divorcio, si un familiar tiene cáncer, si acabo de perder a un hijo, por decir algo extremo, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo yo me siento a trabajar? Eso es tener poca tolerancia y también poca empatía. Exactamente. Y al mismo tiempo que tenemos que seguir funcionando, que tenemos que seguir produciendo, que el mundo va a estar cada vez más competitivo. Entonces tenemos que buscar ahí los equilibrios, cómo hacer eso, ¿te fijas? Porque también el mundo tiene que seguir funcionando y tenemos que tener cierta actitud también madura, que por eso yo, volviendo a los profesores, lo han tenido este año, que han tenido, a veces tenían familiares internados, ellos seguían trabajando,
Entonces, lo que uno tiene que hacer, si es un líder, en este caso a mí me toca liderar un colegio, pero si uno lidera una empresa, una organización, es hacerse cargo de eso y cuidar mucho, y reconocer mucho y valorar mucho. Yo creo que además que algo que de corazón, ético, pero también es si alguien está preocupado de la productividad, quizás las mejores inversiones es en invertir en cariño, en cuidado a las personas. Exacto. Es como cuando cambian hace tiempo se lo hice ver a un gerente de recursos humanos que sacaba una publicación para buscar un cargo y que sepa trabajar bajo presión. Esa era como una de las... yo digo que interesante sería que las empresas promuevan que las personas tengan ese espíritu y esas ganas de trabajar bajo pasión. Y yo me pregunto si la pasión no es aquello que nos mueve y nos moviliza como la gasolina mueve a un vehículo. Para ir terminando... Exactamente. A los estudiantes justamente lo que hay que hacer es emocionarlos, apasionarlos para que aprendan. Si no están conectados emocionalmente no aprenden, no memorizan. O sea, la capacidad de memorizar, de probar, de aprender, de experimentar, necesita tener una motivación emocional. Entonces, los profesores tienen que transformarse en maestros de la gestión de las emociones y eso tenemos que formarlo. Nosotros lo formamos internamente en el colegio porque la universidad todavía no lo hace. Exacto. Para ir terminando, Ricardo, ¿qué deben aprender los jóvenes para ser y estar en este mundo global, incierto y cambiante? Bueno, como te decía, entonces, primero yo estoy seguro que ya con todo esto que ha pasado, con tanto la crisis política del país como la crisis sanitaria, esto del exitismo está un poquito puesto ahora entre comillas. Entonces, el éxito es primero que nada un éxito humano, un éxito emocional, sentimental. Entonces, ganar a costa de perder todos los amigos o perder la familia, yo creo ya eso pasó, es algo noventero. Entonces, lo que se necesita es hoy día poner foco en tener pasiones propias y seguirla, digamos, a pesar de todo y persistir en ella. Y siempre pensar que la va a hacer con otro, colaborando con otro y estar siempre concentrado en servir a otros. Si uno mira los países, incluso las empresas que le va bien, normalmente tienen este tipo de cultura, no son unas selvas, son unas comunidades emocionales, de afecto. Entonces, en eso hay que concentrar mucho a los estudiantes, enseñarles, y lo otro, responsabilidad. Esa responsabilidad de que, mira, tú puedes tener todos los dramas del mundo, pero finalmente eres responsable de tus errores, de tus aciertos. Y si uno no se hace cargo de eso, al final se transforma en una persona victimista, le anda siempre echando la culpa al empedrado, a otros, y no aprendes. Entonces, la manera de aprender, es partir por reconocer los propios errores, y saber que uno tiene errores en la vida, reconocerlo y resolverlo, no pasa nada. Entonces, quizá en el centro de los aprendizajes de los jóvenes y de los niños está el aprendizaje emocional, la persistencia, la responsabilidad, la empatía, el aprendizaje práctico, de saber hacer proyectos, hacer equipo, cumplir con los tiempos, el aprendizaje tecnológico, y están las tecnologías. Nosotros tenemos un Fab Lab, que es un laboratorio de fabricación digital que lo inventaron en MIT, y estamos enredados con ellos, mucho. Aprender a hacer redes. Nosotros las cosas que hemos hecho en el colegio, todas las hemos hecho con redes, ninguna se nos ocurre a nosotros solo de la nada, todas con redes de las mejores universidades, instituciones, y buenos amigos que tenemos, como Scratch al Sur, Lab4U, son buenos colaboradores que tenemos. Y también saber que el mundo va a seguir cambiando. Entonces, estar abierto a eso. La manera de no perderse es construir afecto, construir vínculos. Eso es lo que más te garantiza poder no perderte en este mundo incierto, cambiante, que les va a tocar vivir lo más posible, más acelerado que ahora. Así es. Ricardo, agradecerte por el tiempo y por compartir este espacio con nosotros. Mucho éxito y espero que nos volvamos a encontrar en un nuevo espacio. Lo que quiera, me encanta mucho. Gracias por la invitación, una buena excusa para conectarme con Arica, que es una ciudad que le tengo mucho cariño. Tengo muchos amigos, así que espero que algunos amigos no hayan escuchado. Tú también tienes muchos amigos ahí. Así que bueno, eso, pues, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a ti por acompañarme en este espacio. Vamos a un breve corte y ya regresamos con el segundo bloque.